Sus sueños no tienen fecha de expiración. Respire hondo y siga. Buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos como acostumbramos todos los lunes para nuestros segmentos informativos. El tema de hoy sería el proceso de cambiar de abogados. Como ustedes ya saben, yo soy Rachel Chávez, la gerente de litigación de la firma Lavelle. Y con nosotros aquí hoy está la gerente de la oficina, Iris Winter. Hola, yo soy Iris, la gerente de la oficina, Dominic Lavelle. And today, Rachel, we're here to talk about people who are unhappy with their current attorney, who wish to change attorneys, and the process that takes place. Hoy estamos aquí con ustedes para explicarle el proceso de cambiar de abogados para aquellas personas que ya tienen un abogado para un caso y no están satisfechos y desean cambiar a un abogado nuevo. Over the years, we've often been approached by people who are unhappy with their current attorney and would like to switch, but are hesitant to do so because they're not sure of their rights. A través de los años no hemos encontrado con varias personas que quieren cambiar de abogado porque no están satisfechos con el trabajo que están haciendo en su caso, pero tienen temor de hacerlo porque no saben exactamente cuál es el proceso o si pueden cambiar de abogado. Okay, so we're here today to talk about those rights and how the process works. Vamos a hablar hoy de los derechos del cliente para poder cambiar de un abogado a otro y exactamente cómo funciona. There are many reasons why you may not be happy with your current attorney. One of the most common reasons is lack of communication. Either the attorneys don't call them back or the people don't understand what's going on with the case. But most of the time, they just don't get a call back. And they get frustrated. Look, it's their case, and they want to know what's going on. Of course. So, una de las muchas razones por la cual una persona quiera cambiar de abogado es porque no hay una forma de comunicación fluida con el abogado que ya tiene. Puede ser que no le están tomando las llamadas cuando llaman para ver el estatus de su caso, o simplemente no se pueden comunicar con una persona que le pueda dar respuestas directas de lo que está sucediendo. Como cliente, usted tiene el derecho de saber exactamente qué está pasando con su caso en cada debido tiempo. The number one complaint is failure to return phone calls. I hear this all the time. La queja número uno que tenemos de personas que quieren cambiar de abogado es que no le toman las llamadas cuando están llamando a la oficina para ver qué está pasando. After all, it is your case, and you're entitled to know. We have a staff of over 30 people in 3 major offices in Long Island, Brooklyn, and the Empire State Building, where we have everybody is able to access your file, and they'll be able to answer any question you may have. And they will call you back. Yes, Stephanie, they'll actually call you back. They call you back within 24 hours. You will receive a call back from somebody. Tenemos un equipo aquí en la firma Lavelle bastante grande. Tenemos 30 empleados. Tenemos también 3 oficinas en Long Island, en el Empire State Building y también en Brooklyn. Cada debido tiempo que usted quiera llamar para ver cuál es el estatus de su caso, simplemente puede llamar a nuestra oficina y tenemos un equipo bastante amplio que le puede dar la información que usted requiere. Ahora, si se quiere ver con un abogado, lo que sea, podemos hacer lo que tengamos que hacer para asegurarse de que usted pueda o hablar con alguien por teléfono o si quiere venir a una de nuestras 3 oficinas, también estamos disponibles. Okay, we'll even bring you to the office and I will sit with you, with my paralegals, with my heads of departments in the office and go over with you very, very carefully everything to satisfy you with all of your questions and even more. And we can do that in any of our 3 offices, and I will not let you leave the office until you are happy. Trust me. Si quiere ver a una persona del equipo, Iris, que es la gerente de la oficina, uno de los abogados, podemos traerlo acá, cualquiera de nuestras 3 oficinas, como le dije, Long Island, el Empire State Building o Brooklyn, y puede hablar detalladamente sobre su caso con Iris personalmente
o otra persona de nuestro equipo, dependiendo en cómo usted lo prefiera. Iris nos indica de que ella no va a dejar que ningún cliente se vaya de la oficina sin saber que están 100% satisfechos. And Rachel is my head paralegal, and she's involved in a lot of these appointments with the clients. Just so you know, she's not here just to translate. She works very, very hard. Les deja saber que no estoy aquí solamente para traducir. Soy una persona central en la firma y la asisto a Iris en varias ocasiones para explicarle a los clientes lo que está pasando con su proceso legal. Also, a lot of the complaints are also, my case is taking too long. It's moving slowly. My lawyer's not doing anything. I get these complaints all the time. They don't understand. Look, the courts are very, very slow, but we, as a law firm, take care of business. We work 6 days a week. We have a full staff. And because the insurance companies know we're trial attorneys, we go to trial, they're eager to settle with us. Believe me, we move these cases. Una de las quejas principales también que recibimos cuando alguien quiere cambiar de abogado es que sienten que su caso se está moviendo muy lento. Sí, es algo que se entiende porque estos tipos de casos pueden hacer que se muevan lento por el proceso de la corte, que no es muy rápido. Pero nosotros aquí en la firma Lavelle nos aseguramos de que su caso se mueva lo más rápido posible, empujando cada fecha que podemos. Y también el seguro sabe que nosotros llevamos los casos a juicio, que le pone más presión a ellos para poder darle la compensación que usted se merece. Y no se olvide que puede llamar cualquier hora, estamos disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana. También si no pueden ver más información sobre nosotros en nuestras redes sociales. Another reason why I get calls they're not happy is because their lawyer is pressuring them, settle your case now. They're not ready to settle. They're still in pain. They want to have surgeries, or maybe they're still getting pain management, or maybe it's just not enough. You're usually right. When my clients call and they don't want to take the offer, we keep going. We go to mediation, we go to arbitration, we go to trial. We never pressure our clients to settle their case unless there's a good reason. So you have to understand, we'll never pressure you to settle your case if you don't want to. Otra queja que tenemos de varios clientes es que quieren cambiar de abogado porque le están presionando a coger una oferta que el cliente no quiere tomar. Puede ser que la razón por la cual no la quieran coger es porque la oferta es muy bajita. O puede ser que el cliente todavía está sintiendo mucho dolor y físicamente no se siente bien y no quiere terminar el caso. Sucede con varias oficinas de abogados que simplemente para finalizar todo le ponen mucha presión al cliente para aceptar una oferta que se puede conseguir más dinero. Nosotros acá en la firma nunca le ponemos ningún tipo de presión al cliente. Siempre le vamos a indicar la mejor oferta que el abogado sienta vaya a satisfacer su caso. En dado caso de que usted como cliente no quiere esa oferta, quiere seguir empujando el caso, sigamos con el caso hasta juicio si es necesario. Así que no hay ninguna presión y nunca tenemos esa necesidad de querer finalizar algo simplemente por terminar con el caso. Hasta que no le recibamos la compensación máxima, no vamos a terminar con nada. Remember, we will never shortcut your case. It's your case. We have many cases in the office, but this is your case. It's very, very special to you. And when you're ready to settle, unless we have a reason, you should not settle. So that's another good reason why people want to change attorney, because they're being pressured to settle the case that they don't feel they're getting enough for. Another very good reason why people want to switch attorneys is because they don't like the doctors they're going to. There are doctors and there are doctors. We will never recommend a doctor to you if we don't know these people. I would never recommend you to a doctor that I wouldn't go to myself. Una razón por la cual alguien quiera cambiar de abogado no puede ser que no tenga que ver con el proceso legal, sino que no le gustan los doctores que están viendo. Nosotros en la firma Lavelle lo vamos a mandar solamente a ver doctores que
nosotros como personas que trabajamos acá le podemos recomendar. Nunca lo vamos a mandar a ver a un doctor que nosotros mismos no vamos a tener la confianza de ir a ver. Okay, so just so you understand, we'd be very, very happy to take over anyone's case. All you have to do is call 1-800-745-4878. There's a simple form that you need to sign. Simplemente tiene que firmar este formulario. And then you leave the work to us. Y todo el resto del trabajo nosotros lo encargamos. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. You do nothing. You don't have to call your lawyer. You don't have to accept phone calls from your lawyer. We do everything. It's between us and your other attorney. Cuando usted decide cambiar de abogado, a nosotros no tiene que hacer absolutamente nada. Después que firma el formulario, nosotros nos encargamos de comunicarnos con su viejo abogado o el abogado que tenía anteriormente. No tiene que hablar con ellos, no le tiene que tomar ninguna llamada. Acuérdese que estamos disponibles las 24 horas al día, 7 días de la semana. Nos puedes llamar para una consulta gratis a cualquier tiempo. También si nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Y Iris, yo también le queremos dar las gracias al programa Nosotros en USA por darnos la oportunidad de nuevo, como todos los lunes, para poder aprovechar este momento y llevarle este informativo a su casa. Así que buenas noches y gracias por todo.